En este otro ejemplo queremos dimensionar la barra con un perfil IPN, teniendo en cuenta que la tensión admisible es de 14 kN sobre centímetro cuadrado y la fuerza de tracción de 560 kN. El esfuerzo normal de la barra es de tracción y coincide en este caso con la fuerza F. Así como en un problema de verificación se constata que la tensión de trabajo sea menor a la admisible, en un problema de dimensionamiento, por el contrario, y con el objeto de que el material trabaje al máximo de su capacidad, se impone la condición de que la tensión de trabajo sea igual a la tensión admisible. Se obtiene de este modo un área mínima necesaria de 40 centímetros cuadrados. Como el problema solicita dimensionar con perfil de acero IPN, debemos recurrir a una tabla de este tipo de perfil. De entre todos los datos geométricos que proporciona la tabla, debemos concentrarnos en el que nos interesa, el área de la sección transversal. El dimensionamiento racional consiste en seleccionar el perfil de menor área de entre todos aquellos que cubren el área mínima necesaria. Vemos que corresponde a un perfil IPN 240. Si empleáramos un perfil con área mayor, incurriríamos en un gasto innecesario, aunque tendríamos una estructura más segura. Por el contrario, un perfil con área menor a la mínima necesaria haría que la tensión de trabajo fuera mayor a la admisible y la barra no estaría en buenas condiciones. En este problema podemos apreciar que el área mínima necesaria y la sección finalmente adoptada son determinados de forma directa. Esto puede hacerse cuando el problema tiene un único parámetro geométrico involucrado, o bien varios parámetros geométricos, pero interrelacionados entre sí, que pueden despejarse de forma inmediata sin necesidad de incurrir en un proceso de prueba y error. Es lo que se denomina dimensionamiento directo. Por último, en este problema se pide determinar la máxima carga que puede transmitir la barra de aluminio en condiciones de seguridad. La sección transversal es rectangular de 7 centímetros por 3 centímetros de lado y la tensión admisible del aluminio de 3,5 kN sobre centímetro cuadrado. El esfuerzo normal máximo admisible es el producto del área por la tensión admisible, en este caso de 73,5 kN. Esfuerzo normal que, para este problema, coincide con la carga exterior. En todos los problemas de esta materia, y en la mayoría de los problemas de la práctica profesional, la tensión normal se calcula por medio de la expresión estudiada. Sin embargo, hay problemas de ingeniería en los cuales el esfuerzo normal se desconoce y en cambio se conoce la deformación. Puede recurrirse en estos casos a la ley de Hooke para calcular la tensión. Claro está que el empleo de esta expresión demanda medir deformaciones, lo cual es, en general, más complejo que calcular esfuerzos internos. Vamos ahora a estudiar las deformaciones. Si se combina la expresión epsilon igual a delta L sobre L con la ley de Hooke, epsilon igual a sigma sobre E, y teniendo en cuenta que sigma es igual a normal sobre área, se llega a la siguiente expresión para la deformación específica longitudinal y a la siguiente expresión para la deformación longitudinal. Esta expresión es conocida como ecuación fuerza-desplazamiento y relaciona el esfuerzo normal con el alargamiento o acortamiento total que sufre una barra de eje recto solicitada por dos fuerzas contrarias en los baricentros de sus secciones transversales extremas. El cociente E por A sobre L es la rigidez axial de la barra, donde E por A representa la rigidez axial de la sección. La rigidez axial de la barra, como su nombre lo indica, es la medida de su resistencia a ser deformada por un esfuerzo axial. La calidad del material está dada por el módulo de elasticidad longitudinal E, mientras que la cantidad de material está dada por el área A. A mayor calidad y mayor cantidad de material, más difícil será deformarla. La intervención de la longitud L en la expresión no es tan inmediata.
Conviene pensar al material como una sucesión de esferas en serie unidas entre sí por resortes. Si se piensa que cada resorte tiene una capacidad acotada de deformación, cuantos más resortes se tengan en serie, mayor será la deformabilidad de toda la serie. A igualdad de todos los demás factores, una barra más larga se alargará más que una más corta. Como se trata de un estado de solicitación simple, porque solo hay esfuerzo normal en una dirección, la deformación específica transversal está dada por la siguiente expresión, donde eta es el coeficiente de Poisson del material. Veamos aplicaciones prácticas de la deformación. En este problema se pide verificar si la barra de acero de sección circular se encuentra en buenas condiciones de deformación, teniendo en cuenta que el alargamiento máximo admisible es de 1 milímetro. La longitud de la barra es de 180 centímetros. Si suponemos un diámetro de la barra de 3 centímetros, el área de la sección transversal será de 7,07 centímetros cuadrados. El esfuerzo normal coincide, en este caso, con la carga exterior F. Al ser de acero, el módulo de elasticidad es de 20.000 kN sobre centímetro cuadrado. Aplicando la ecuación fuerza-desplazamiento, se obtiene un alargamiento de 0,24 centímetros o 2,4 milímetros, que es mayor al máximo alargamiento admisible. Por lo tanto, la barra se encuentra en malas condiciones de deformación. En este otro problema se pide dimensionar la barra de acero con un perfil IPN, de manera que el alargamiento no supere 0,84 milímetros. La longitud de la barra es de 180 centímetros, el esfuerzo normal de 560 kN y el módulo de elasticidad de 20.000 kN sobre centímetro cuadrado. Como primer paso se plantea la ecuación fuerza-desplazamiento. El alargamiento queda como función del área de la sección transversal, que aún es una incógnita. Ese alargamiento se iguala al alargamiento admisible y se obtiene el área mínima necesaria, en este caso de 60 centímetros cuadrados. El menor de los perfiles que cubre esta área mínima necesaria es el IPN 280. Apreciemos que las buenas condiciones de tensión, como vimos en un ejemplo anterior, se aseguraban con un IPN 240. En este problema, las condiciones de deformación son más exigentes que las de tensión, ya que demandan un perfil mayor, como vimos cuando dimensionamos esta misma estructura para que se hallara en buenas condiciones de tensión. Por otro lado, vemos que, a diferencia del problema anterior de deformación, de verificación, donde la deformación se calculaba, aquí no se calcula sino que se impone. En este caso estamos imponiendo un alargamiento de 0,84 milímetros. Por último, comentemos que aquí también el dimensionamiento fue directo, ya que intervino un único parámetro geométrico, el área de la sección transversal. Es frecuente que se necesite calcular el alargamiento o acortamiento de una barra que, a lo largo de su eje, posee distintos esfuerzos normales, distintos materiales y o distintas secciones transversales. Entonces, ¿cómo se aplica la ecuación fuerza-desplazamiento? Supongamos una barra de 3 materiales, cada uno con su respectivo módulo de elasticidad longitudinal E1, E2 y E3. Por otro lado, hay dos secciones circulares distintas de áreas A1 y A2. Si la fuerza F3 es mayor a la suma de las fuerzas F1 y F2, se tendrá un diagrama de esfuerzos normales como el que se muestra. El secreto para poder aplicar la ecuación fuerza-desplazamiento es dividir la barra en tramos. ¿Cómo se delimitan los tramos? Se debe recorrer el eje de la barra de extremo a extremo y definir un nuevo tramo cada vez que cambia el material, la sección transversal o el esfuerzo normal. Siguiendo este criterio, en este ejemplo hay 4 tramos. Luego, para cada tramo, se aplica de manera independiente la ecuación fuerza-desplazamiento. El corrimiento total del extremo libre lo dará la suma de los alargamientos de cada tramo. Es importante entender que esta suma es algebraica, o sea, debe considerarse el signo de cada uno de los alargamientos obtenidos, entendiéndose por alargamiento
a una deformación longitudinal genérica, una elongación, que puede ser un alargamiento propiamente dicho o un acortamiento. En nuestro caso, al ser N1 de compresión, delta L1 será un acortamiento y por lo tanto un término negativo en la sumatoria. En algunos casos, el esfuerzo normal puede variar de forma continua a lo largo del eje de la barra. La fuerza repartida que genera un esfuerzo normal variable puede deberse a fuerzas centrífugas o a peso propio. En otros casos, es la sección transversal la que puede variar de manera continua a lo largo del eje de la barra. Son las denominadas barras ausadas. En cualquiera de los dos casos, la ecuación fuerza-desplazamiento debe generalizarse, considerando al esfuerzo normal y o al área de la sección transversal como funciones en vez de como constantes. Para una rodaja diferencial genérica de espesor diferencial x, el alargamiento estará dado por la siguiente ecuación. El alargamiento total de la barra se obtiene integrando la expresión anterior en toda la longitud de la misma. Las dos ecuaciones a las que hemos llegado, la ecuación fundamental de tensión para esfuerzo normal y la ecuación fuerza-desplazamiento, deben emplearse con precaución, teniendo siempre presente las limitaciones a que están sujetas, que pasamos a enumerar. Es obvio que la ecuación fuerza-desplazamiento no puede emplearse fuera del período elástico proporcional, ya que el módulo de elasticidad longitudinal E, presente en la fórmula, así lo requiere. Entonces, no podría, por ejemplo, emplearse para calcular el alargamiento de una barra de acero, dado que la rotura de ésta se produce, como se vio, mucho después de haber terminado el período elástico proporcional. Como quedó explícito en las hipótesis iniciales, y como se mostró en los ejemplos, ninguna de las dos expresiones debería, en principio, emplearse en las cercanías de los puntos de aplicación de las cargas o donde se produce una variación brusca de la sección transversal, ya que se estaría violando el principio de Saint-Venant. En ocasiones, los esfuerzos de compresión entre elementos son transmitidos a través de pequeñas áreas de contacto entre ellos. Este tipo de tensiones, generalmente denominadas tensiones de contacto, son estudiadas por la mecánica de contacto. Por otro lado, es común que en barras prismáticas se presenten variaciones bruscas de la sección transversal, agujeros o entalladuras, lo cual provoca concentraciones de tensiones que veremos más adelante.